bienvenida al ciclo de conferencias Antropología de hoy y de mañana, a cargo del doctor Alejandro Vázquez Estrada. Saludamos y agradecemos la presencia de Rafaela Anzaloni, vicerectora de investigaciones de la Universidad de La Suárez, Gabriela El Curi, directora de la Cátedra Permanente de Antropología, Alejandro Vázquez Estrada, conferencista invitado. Hacemos extensivo este saludo a todos quienes nos acompañan en esta tarde. Este ciclo de conferencias es parte de los procesos de cooperación emprendidos entre la Universidad de La Suárez y la Universidad Autónoma de Querétaro, y que se enmarca en el cumplimiento de los ODS, concretamente los objetivos 4, educación de calidad, y 11, ciudades y comunidades sostenibles. En este momento, damos paso a Rafaela Anzaloni, vicerectora de investigaciones de la Universidad de La Suárez, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, bienvenidos todos a este nuevo evento organizado por la Cátedra Permanente de Antropología. Quiero agradecer especialmente a su promotora, Gabriela El Curi, quien ha llevado muy bien esta importante tarea de difundir la antropología entre los que no la conocemos bien o no la conocemos para nada, y de relacionarla con muchas otras disciplinas, como es el caso de esta conferencia que nuestro profesor invitado Alejandro Vázquez dará esta tarde. La conferencia es la naturaleza y cultura, un ingenioso debate, lo que nos lleva a poder enfrentar este tema que siempre tenemos presente, que es la contraposición entre los seres humanos y lo que nos rodea, ¿no? Y el mundo entero. Así que estamos muy contentos de la presencia aquí de tantas personas, de tantos estudiantes. Bienvenidos todos, bienvenidos los profesores que nos acompañan hoy día. Muchas gracias a los profesores de la Cátedra de Antropología. Muchas gracias a nuestro profesor invitado, y esperamos que disfruten de esta linda conferencia. Agradecemos las palabras de nuestra señora vicerrectora. El día de hoy, el doctor Vázquez presentará la charla Naturaleza y la cultura, un ingenioso debate. Me permito presentar en este momento a nuestro conferencista invitado. Alejandro Vázquez Estrada cuenta con 20 años de experiencia en investigación, docencia y vinculación en antropología. Tiene estudios de pregrado en esta disciplina, con especialidad en desarrollo comunitario, ética en las investigaciones. Sus estudios de posgrado son maestría en gestión integrada del agua, máster en multiculturalidad y desigualdad social, y un doctorado en intervención social, multiculturalidad y desigualdades por la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Se ha desempeñado en distintas instancias de cultura en México, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Formó parte del equipo para la elaboración del expediente técnico presentado a la UNESCO de la expresión Lugares de Memoria y Tradiciones Vivas de los pueblos otomí-chichimecas de Tolimán, la Peña de Bernal, guardiana de un territorio sagrado. Cuenta con más de una docena de libros publicados en editoriales nacionales e internacionales, vinculadas con los temas de patrimonio, poblaciones indígenas, cultura, naturaleza y antropología de la ciudad y lo urbano. Su último libro, Cosmos y Praxis, Saberes y aprendizajes de los oficios en la ciudad de Querétaro, explora a partir de la etnografía los distintos modos en los cuales las personas, desde sus saberes cotidianos, construyen la ciudad.
Bienvenido, doctor. Gracias. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por esta recepción, por esta bienvenida, especialmente a las autoridades de la Universidad de la SUAY, que el día de hoy nos acompañan. Saludo también a la doctora Gabriela El-Giuri, quien ha hecho posible y ha sido una maravillosa anfitriona a lo largo de esta estancia. Como ya lo comentó la compañera que me ha antecedido con la presentación, formo parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual hoy en día tenemos el gusto de compartirles que tenemos ya la firma de un convenio de colaboración con esa universidad, lo cual implica que se ensanchan los caminos de intercambio, de docencia, de investigación, de publicaciones, y que me parece que eso es algo interesante para todas las universidades cuando queremos hacer vinculación y articulación en plano internacional. El día de hoy, bueno, pues vamos a comenzar con esta charla. Obviamente podríamos pensar que este tema nos puede llevar más de 40 minutos, por supuesto, porque este tema más o menos nos ha llevado los últimos 200 años de discusión al interior de distintas disciplinas. Un poco por donde voy a ir llevando el hilo conductor de nuestra charla es alrededor de mi perspectiva disciplinar, que tiene que ver con una articulación desde la antropología, pero también con una cercanía bastante amplia en relación a temas vinculados con lo no humano, la naturaleza y específicamente el agua, donde yo he hecho distintas investigaciones. En ese sentido, bueno, vamos a iniciar, vamos a divertirnos mucho. Eso sí se los prometo. Vamos a partir de una sencilla pregunta y quisiera que alguna de ustedes me ayudara con algo muy sencillo que siempre escuchamos todos a la vuelta de la esquina, todas a la vuelta de la esquina hemos escuchado hablar de cultura, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es cultura? Así a grito abierto, no se preocupe, no necesita pararse, grite alguna idea. Una construcción social. Construcción social, muy bien. Otra idea. Porque seguro que sí hemos escuchado hablar de la cultura, ¿verdad? Ya por ahí tenemos una idea que es una aproximación muy interesante, una construcción social. Si yo les puse esa fotografía un poco provocadora, ¿ustedes pueden decir que esa fotografía representa la cultura? Sí, ¿verdad? Como que sí tiene ahí algunos elementos, como que sí tiene algún grado de vinculación con el ámbito de la cultura. ¿Saben por qué es difícil hablar de cultura? Porque tenemos una gran tradición de definiciones que sirve para designar, asignar y caracterizar un conjunto muy amplio de distintas expresiones. Pero vamos a poner una pista. Usualmente la cultura se le ha asignado hacia la producción de un conjunto de prácticas simbólicas, sensitivas, que atañen a los seres humanos, ¿verdad? Usualmente hemos escuchado como ese tipo de definiciones. De hecho, un antropólogo, de los antropólogos pioneros hacia finales del siglo XIX, Charles Taylor, propone una maravillosa definición que muchos conocen y que además muchos repiten sin comprenderla del todo. Dice Charles Taylor, cultura es todo lo que hagan los seres humanos. Simple y sencillamente todo lo que hagan los seres humanos. ¿Ok? Teniendo como esa primera concesión, vamos entonces a llegar a una segunda pregunta. Y esta es una pregunta que ha sido favorita a una gran cantidad de disciplinas en términos sociales, las humanidades.
Por ahí nuestra compañera había dicho una cosa maravillosa y de ahí voy a tomar el hilo conductor de esta reflexión. Dijo, es una representación social, ¿verdad? Ustedes en este momento en la pantalla están viendo una representación social. ¿Están viendo una representación social relacionada con qué? Con un mito, ¿verdad? Con el mito. Por ahí escuché del pecado original. Es una gran representación que si se fijan, si ya lo vemos más con los lentes, por aquí creo que hay uno que otro estudiante de biología. Por ejemplo, si ya lo empezáramos a ver desde ahí, tendríamos la capacidad de ver una representación vinculada con el mundo de lo que puede ser humano, pero también del mundo de lo no humano. ¿Qué clase de expresiones de vida vemos ahí además de los humanos? Por ahí vemos plantas, por ahí vemos árboles, por ahí vemos algunos mamíferos, vemos algunos insectos, vemos algunas aves, vemos por ahí agua. ¿Se dan cuenta cómo entonces empieza a ser una representación? Esto me parece importante porque para hablar de naturaleza y cultura, entonces vamos a hablar que la naturaleza y la cultura son representaciones. Y aquí vamos a ir viendo poco a poco cómo el posicionamiento entre ambas dimensiones van teniendo cierto tipo de reflejo de espíritu del tiempo. ¿A qué me refiero con el espíritu del tiempo? Que son conceptualizaciones que provienen de distintos mundos sociales, políticos, económicos e históricos. Por lo tanto, esa noción que comprendemos de naturaleza y esa noción que comprendemos de cultura, ¿qué creen? Tiene toda una genealogía epistemológica que va cambiando a lo largo del tiempo. Ustedes lo saben muy bien, no es lo mismo la definición vinculada con la biología de 1856, el origen de las especies, que 50 años antes o 100 años después. Es interesante cómo entonces, en este debate, quien siempre se pone en el gradiente de tensión es lo humano. ¿Por qué? Porque lo humano, si se fijan, es como a veces le damos atributos vinculados hacia la naturaleza y otras veces le damos representaciones atribuidas a la cultura. ¿Qué somos los seres humanos? Somos, parece ser, naturaleza y cultura, ¿verdad? Ninguno de ustedes me dejará mentir, porque justo en este momento estamos respirando, estamos generando un proceso en el cual nuestras células están trabajando, la estructura, la función, el sistema, el mundo de adentro. Imaginarnos que en este momento todos tuviéramos la posibilidad de mirar a través de la piel del otro. Veríamos cómo estaría trabajando todo nuestro sistema. Veríamos cómo se ensancha, se contrae, fluye, se mueve, tiempo, espacio. El cuerpo además es un contenedor y continente de relaciones hacia adentro, pero también tiene su vinculación y membrana en el mundo de la afuera. Sin embargo, se fijan que a veces nos conviene más decir que el humano es cultural, es social, es intelectual, es racional, y otras veces nos gusta decir que es instintivo, que es salvaje, que es intuitivo. Si se fijan, por eso es una discusión muy interesante, porque esta conveniencia tiene que ver a partir de los usos de lo humano, a partir de los usos del concepto de lo humano. Entonces, en ese sentido, vamos a ver algunos de los distintos momentos de cómo lo humano se caracteriza a veces por encima de otras especies a razón, por ejemplo, de el intelecto. Si se acuerdan, hubo un tiempo en las ciencias de la vida donde la base para comprender la capacidad racional de una especie era el volumen del cerebro. Es más, de ahí inician disciplinas, por ejemplo, como la antropometría. Tristemente,
cuando justo los investigadores se dedicaban a medir el diámetro del cerebro para designar si una cultura era lo suficientemente civilizada o era salvaje. Y es más, hoy en día no nos vayamos luego tan lejos, ¿verdad? No sé si aquí luego hacemos pruebas de índice de coeficiente, pero ahí ya tenemos una medida, ¿verdad? La razón por encima de la naturaleza, entonces implicará como una forma de estar sobre otras especies que tengan otros modos de razón. Otra manera en la cual nosotros hemos comprendido a la cultura en vinculación con lo humano tendrá que ver con la capacidad del ser humano de adaptarse, ¿verdad? Siempre hemos escuchado eso. El ser humano tiene esa gran capacidad de adaptarse al medio, de transformarlo a partir de sus propias necesidades. ¿Cuál es la necesidad básica para la energía de un ser humano? El alimento, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podemos establecer un conjunto de premisas para la transformación de lo que no es humano. De lo que no es humano vinculado con la tierra o el suelo, la capa vegetal o las plantas y, obviamente, el agua. Entonces justo se ha dicho que también la cultura es esa capacidad de invención, de adaptación, de transformación, donde si se van fijando, ¿cuál es el papel entonces de la naturaleza? Algo que está disponible para ser transformado. No vayan perdiendo de vista estas implicaciones, porque son implicaciones ideológicas de larga duración. No estamos hablando de los últimos 100 años, ni estamos hablando de los últimos 200 años. Estamos hablando de modos en los cuales nos hemos pensado en relación con qué es la naturaleza. Ustedes sabrán que en el nacimiento de la Revolución Industrial hubo una gran transformación de paradigmas. Y uno de ellos fue el uso del tiempo. Cuando cambiamos la noción del tiempo. Si usted se acuerda o ha visto en algunos de los documentales, antes de la máquina de vapor, el movimiento energético usualmente estaba ligado hacia el cuerpo humano o los animales. Pero imagínese la revolución en términos de tiempo cuando empezamos a desarrollar grandes animales de metal que tenían la capacidad de ir más rápido, más lejos y tener mayor capacidad de carga, toneladas. Es interesante entonces cómo, justo desde este punto de vista, la naturaleza entonces es el insumo para que el ser humano pueda expandirse, desarrollarse a plenitud, adaptación. No sé si alguno de ustedes sepa de dónde proviene esa estampa. Es una novela muy hermosa que se llama Robinson Crusoe. Si alguien en algún momento tiene la oportunidad, es más, hasta hay películas, ¿verdad?, de Robinson Crusoe. ¿Cuál era la metáfora de Robinson Crusoe? Alguien que cae en una isla, naufraga, ¿y qué hace? Trata de utilizar todo lo que está a su alcance para poder sobrevivir. Es más, creo que hasta luego hubo otra versión muy interesante de una película de Hollywood, ¿no?, donde había hasta un balón que acompañaba a un náufrago. Adaptación. Si se van fijando, ahora vean con más detalle la representación que estamos mirando. Hombre blanco, occidental, que tiene detrás a alguien que parece ser un afrodescendiente. Si se fijan, por un lado tiene la comodidad de la ropa, la vestidura, el zapato, y por otro lado ya se dio cuenta que tiene un rifle, ¿verdad? Es interesante porque durante décadas este tipo de relatos, y este es otro maravilloso, se convertían en la justificación de algo tan profundo, tan político, y que se ha desarrollado a lo largo del mundo durante siglos, como los procesos coloniales. Es más, ¿alguien ha visto la película de Tarzán?
Tarzán, a diferencia de Robinson Crusoe, se supone que es un humano que nace bebé en Occidente, pero que de pronto llega por azares del destino a una sociedad no humana, ¿verdad? ¿Quiénes entonces fueron los papás de Tarzán? Aquí hay preguntas difíciles, ¿eh? ¿Quiénes eran los papás de Tarzán? Vamos a decir que obviamente él proviene de una especie humana, pero si pensamos que la cultura es un producto humano, pues entonces los simios que le enseñan a caminar, a comer, a viajar, a tener relación con otras especies, a adaptarse, a sobrevivir, pues le enseñan la cultura. Eso es interesante entonces porque también decimos que la cultura es el resultado de las necesidades humanas. Y esa es una teoría muy interesante que tiene como fundamento que todos los seres humanos tenemos que satisfacer nuestras necesidades biológicas. Seguro que ustedes han escuchado mucho esas frases. Necesidades biológicas vinculadas a la alimentación, vinculadas a la reproducción de la misma especie. Sin embargo, no todos las satisfacemos de la misma forma, ni en el mismo momento, ni con las mismas condiciones, ni con las mismas formas de transformación. Entonces ya nos empezamos a dar cuenta en todo este relato, y ahorita les voy a platicar de este otro personaje, porque justo este polaco, que ustedes inmediatamente ya vieron cómo brilla en esa estampa, es uno de los a los cuales le atribuyen la discusión clásica de la antropología para el ejercicio del trabajo de campo. Bronisław Kasper Malinowski, un antropólogo polaco que se formó en la Universidad de Londres, justo en esta primera edad de la antropología anglosajona, en la competencia entre Inglaterra y Estados Unidos. Y Malinowski va a un lugar totalmente lejano de Inglaterra, que es la Melanesia. Y allá va muy interesado sobre un aspecto que tiene que ver con los arrecifes de coral. Vamos a decir, bueno, no quedamos que los antropólogos estudian la cultura, o por qué estaba estudiando los arrecifes de coral. Si ustedes en algún momento, aquellos que están estudiando biología, le interesan los ecosistemas marinos, usted sabe que en la Melanesia y en la Micronesia hay una gran variedad de riquezas en términos de este tipo de especies, en cuanto a su diversidad. Entonces, no hay que olvidar que Malinowski viene de la Academia Inglesa, e Inglaterra lo manda a hacer trabajo de campo. Y desde ahí desarrolla su teoría de la adaptación cultural de los humanos a partir de instituciones que satisfacen las necesidades de la naturaleza. A partir de ahí se van generando distintos tipos de aproximaciones, donde de pronto empezamos a tener cada vez más preguntas cuando le atribuimos este gradiente de naturalidad a ciertas pautas o ciertas conductas. De repente, por ejemplo, hemos escuchado de manera coloquial que cuando nos enojamos, mucha gente dice, es que tú te pones como un salvaje, ¿verdad? O cuando de pronto tenemos como un gran ataque de líbido, decimos, es que el instinto me está llamando, me está fluyendo, ¿no? El instinto se apoderó de mí. O de repente cuando no hay la capacidad en términos de una articulación de control social hacia lo políticamente correcto o lo pertinentemente social, entonces decimos que estamos descontrolados. Tenemos un comportamiento irracional. Tenemos un comportamiento de animales. Pareces animal. Si se dan cuenta, usualmente asignamos de manera despectiva, peyorativa y asimétrica los comportamientos vinculados hacia lo no social y racional
en detrimento hacia otras especies. No seas animal. Es más, en México, no sé si aquí, pero cuando a alguien le iba muy mal en la escuela, en el salón de clases, te mandaban a la esquina con orejas de burro. Y es más, te decían, eres un burro. Igual, en sinonimia, eres un tonto. Se van dando cuenta cómo son representaciones sociales, y muy bien que atinó nuestra compañera con esa primera idea. Porque entonces las conductas, las relaciones que establecemos con otras personas, los modos de vinculación con la colectividad siempre están atravesados por la frontera de naturaleza y cultura. Bueno, pues vamos a dejarla más fácil, ¿verdad? Pues si ya sabemos qué es cultura, pues ahora les pregunto nuevamente, ¿qué es la naturaleza? Yo me acuerdo que cuando iba en la primaria, siempre decíamos, para salir del problema, decíamos, es todo lo que nos rodea. Quedamos bien, ¿verdad? Es casi como cuando decimos que cultura es todo lo que los humanos hacen. Y pues decir que naturaleza es todo lo que nos rodea, pues obviamente es también una representación. Usualmente vamos a ver representaciones ligadas hacia la naturaleza, ¿no? Ya está, todos ustedes la conocen. La naturaleza representada como ecosistemas. Esa es una representación. Y además nos hace que nos aprendamos cada una de sus características, estructura, función, localización, cuestiones vinculadas hacia el clima, altitud, latitud, distintos factores. Aquí ya nos pasamos al mapita de los climas, ¿verdad? Donde tenemos climas, ustedes saben mejor que yo los nombres, tropicales, desérticos, templados, a partir también de su relación compleja con una gran cantidad de factores. ¿Se han dado cuenta cómo es el estudio, por ejemplo, de la ciencia del clima? Que es una ciencia de la complejidad, porque ustedes saben que el clima es la articulación no aritmética de una diferenciación de gradientes, de relaciones y de resiliencias dentro de un sistema ecológico. Es más, siempre que salimos y checamos, le preguntamos al clima cómo nos vamos a vestir, ¿verdad? ¿Y qué creen? Muchas veces le falla. ¿Por qué le falla? Porque si hemos estudiado tanto geomática, tantos sistemas hidrológicos, tanta relación en términos de la lluvia, el suelo, las altitudes, la historia de clima de un lugar, nos sigue fallando? Porque también es un sistema vivo, ¿verdad? Es un sistema autopoyético, complejo, que va más allá de nuestra comprensión humana. Todo esto ustedes lo saben mejor que yo. Inmediatamente nos recordamos hacia todas estas formas en las cuales, si se fijan, además luego a la naturaleza le atribuimos valores. Cuando está muy verde, ¿qué decimos? Que son ecosistemas riquísimos, ¿verdad? Y luego, ¿qué pensamos cuando vemos desiertos? Pues decimos que están bien tristes, que ahí no hay nada. Es más, siempre decimos, ¿cómo estaba esta aula de clases hace 40 minutos? Desierta, ¿verdad? No había nada. ¿Se dan cuenta cómo atribuimos valores hacia cierto tipo de ideas? Y si ustedes le preguntan a todos aquellos que analizan a profundidad ecosistemas desérticos, ¿qué le van a decir? Son los ecosistemas que mayor riqueza tienen, por ejemplo, en términos de complejidad de sus especies para la gestión del agua. O sea, son los ecosistemas que van a darnos las claves para saber cómo enfrentar la crisis climática. Si se fijan, usualmente atribuimos a que lo verde es vida, y otras formas casi siempre las vamos segmentando. Vean cómo hacemos de la diferencia usualmente tratamientos desiguales. Ustedes, si hay aquí algún estudiante de biología, sabe perfectamente estas alineaciones, pero ¿qué creen? No siempre han sido así. Son construcciones históricas.
Y eso me parece que es fundamental comprenderlo para la definición de naturaleza. La naturaleza se define a partir de sus distintas construcciones científicas que articulan lo que es natural y lo que es no natural. Sabemos que justo la ciencia nos ha ayudado para generar este relato. Si se acuerdan, comenzamos la sesión conversando cómo las representaciones indican significados. Aquí hay otro relato, este es el relato del tiempo, ¿verdad? Este es el relato del tiempo en el cual ya usted ya se ubicó hasta la parte de arriba. Pero se da cuenta la ancestralidad de la vida en nuestro planeta. Ustedes mejor que nadie saben que en términos temporales la presencia de los humanos en la vida en el planeta es minúscula, pequeñísima. Sin embargo, la presencia del humano en la vida del planeta, en términos erosivos, es mayúscula. Es interesante cómo una especie, a partir de su proceso de racionalidad, porque se supone que somos racionales, a partir de su proceso, de su gran capacidad de adaptación, de su gran capacidad de transformación, de su gran capacidad de generar esto que llamamos ciencia, esté produciendo tanto deterioro en el sistema de vida llamado planeta. Todos ubicamos esta otra representación, ¿verdad? Hombre de Vitruvio, humano, medidas, proporciones, sexo, construcción en términos de fisonomía occidental. Esto es un humano. Y esta fue la medida durante mucho tiempo para definir lo que no era humano. O sea, el hombre de Vitruvio como representación también se convirtió como canon. Y entonces el hombre occidental, al enfrentarse con la diversidad de modos de ser humanos, se asumió como el dueño, el salvador, o también como este instrumentalizador. Un pensador muy interesante de la era de la enciclopedia, Rousseau. ¿Qué decía Rousseau? El hombre por naturaleza es bueno, ¿verdad? Y es la sociedad quien lo corrompe. Es interesante cómo justo en estas discusiones este privilegio de lo humano le vamos a llamar antropocentrismo, ¿no? Que el humano se convierta en juez, parte, medida, centro, eje y periferia para contar los relatos de la gran diversidad de formas y expresiones de vida en el planeta. Pues parecería que es un poquito aburrido, ¿verdad? Porque entonces imagínese que usted es el microscopio, es la lente, es lo que observa, es lo que teoriza y es además lo que está mirando. Lo humano, como ese principio rector, el antropocentrismo, entonces justo está orientado hacia una gran cantidad de valores políticos y económicos, que entonces define lo que es naturaleza y para qué sirve la naturaleza. Es más, no sé si aquí en el Ecuador, pero durante muchas décadas en México se decía que la naturaleza es el medio ambiente. El medio porque sirve para un fin. ¿Y cuál es el fin? El usufructo del ser humano. Materia prima, ¿verdad? Este concepto que es muy interesante. Recursos naturales, algo que está a disposición de que lo utilicemos, de que lo transformemos. Entonces, obviamente, con esta concepción que es la naturaleza en relación al ser humano, es un medio, es un vehículo, es algo a disposición donde el ser humano puede ser su dueño, su amo. Es más, vayámonos a nuestros terrenos domésticos. Hace 20 años,
uno podía decir que era dueño de un perro, ¿verdad? Hace 20 años. Hoy en día, ¿cuál es nuestra posición frente a nuestras especies de compañía doméstica? Y es mi compañero no humano, ¿verdad? Porque ya nos dimos cuenta que ya sea un gato o un perro, aportan otro tipo de formas de vinculación socioafectiva para mantener en equilibrio el sistema ecológico que se llama su hogar. ¿Qué va a hacer su perro cuando llegue ahorita usted de la universidad? ¿Lo va a recibir contento? Seguramente lo va a recibir muy contento. Pero se dan cuenta cómo esta ceguera de asumir que somos los dueños implica disecar conceptualizaciones más profundas sobre lo que es la vida, sobre lo que es también un ser humano. Ya que estamos entrando como en dudas, porque aquí se trata de hacerlos dudar, con estas dos preguntas tan sencillas. Si hay por aquí algún estudiante de biología, sabrá que estamos hablando de hormigas, de termitas y de abejas. Sistemas neurosociales de organización de la vida. Quedamos que los seres humanos producían sociedad, producían cultura, producían modos de relación, ¿verdad? Cuando hablo de sistemas neurosociales, ustedes saben muy bien que me refiero a estas formas de comunicación, esta rol, jerarquía, estatus, a partir de un mandato bioquímico llamado hormonas, feromonas, pero que todos sabemos qué hacer, ¿verdad? Los seres humanos no tenemos un sistema neurosocial. ¿Y qué hicimos? Inventamos el Estado, las religiones, para que supiéramos qué hacer. Quedamos que los seres humanos también tenían esa comprensión profunda acerca de nociones como la vida, la muerte, conceptualizaciones alrededor de los símbolos, los significados. Ustedes, sí, puede ser que sepan un poco más que yo, pero hay una gran variedad de especies que justo podríamos comprenderlas desde los esquemas conceptuales de los humanos para hablar de cosmovisión en el ejercicio de rituales, procesos rituales de significación, de aflicción. Sistemas de inteligencia socioemocional. ¿Alguien de pura casualidad ha visto esta película? Se las recomendamos mucho, ¿verdad? Hace buenas preguntas. Muestra un lado de la complejidad de la vida no humana. Si se fijan, todo este tiempo he estado hablando de lo no humano, ¿verdad? Y esa también sería una característica del antropocentrismo, porque entonces estaría hablando de la gran diversidad de expresiones de vida en contraposición a una sola. Esto se las recomendamos mucho, especialmente para que ustedes vean cómo eso que nosotros le dimos, asumimos que era lo que nos hacía diferente, la inteligencia, pues créanme que lo pone mucho en duda. Pero además, ¿la inteligencia para qué? Que esa es la gran pregunta. ¿La inteligencia para dominar otras especies o la inteligencia para devenir en simbiosis con otras especies? Si se fijan, ahí está una toma de decisión muy particular que tienen las expresiones de vida en el planeta. Y me parece que ya cuando estamos avanzados, pues ya nada más les quiero dejar esta pregunta. Ya que vimos que las cosas no son como lo que parecen, ¿qué es esto? ¿Qué podría ser? Vamos a decir que para un mamífero puede ser su casa, ¿no? Puede ser que para un insecto sea el universo completo. Puede ser que es un nicho aéreo para que se asienten las aves.
Podemos decir que es uno que va debajo de la tierra en un sistema reticular, en otro que se establece alrededor de las hojas, de las ramas, y lo que estaríamos como todos de acuerdo es que es un mundo de adentro y un mundo de afuera, donde deviene la vida de una gran cantidad de especies. Es interesante cómo, por ejemplo, un árbol puede ser no solamente el lugar, sino también puede ser el modo de relación, pero también puede dialogar con el suelo y puede dialogar con otros sistemas de capa vegetal. Puede hablar también con otros árboles. Y es interesante, y aquí les pongo un libro que me parece que es hermoso para que todos lo puedan leer. Se llama Cartas biológicas a una dama, de Jacob Weizsäcker. Ese me parece que es un libro que es muy interesante porque pone en duda una de las teorías hegemónicas para la explicación de la biología, de la naturaleza, que es el darwinismo. Lo pone en duda. Y justo comienza a hablar de las inteligencias de distintas especies, de los modos de organización social, de su capacidad, además biosemiótica. ¿A qué le suena lo biosemiótico? Suena como una bebida muy exótica, ¿verdad? A que todo produce comunicación, símbolos y significados que nos dan sentido a una práctica. Lo biosemiótico querría decir que no solamente los humanos producen sistemas simbólicos, y creo que ya lo vimos como en algunos poquitos ejemplos. Entonces, este naturalista, que además nació a mediados del siglo XIX, o sea, tenía en contraposición a la gran teoría de la evolución. Entonces piensa sobre un tipo de biología que además le haga preguntas de biología para qué, ciencia para qué, cómo estamos construyendo la ciencia, cómo estamos construyendo las ciencias de la vida. Cada vez estamos haciendo más preguntas en ese sentido. Y no solo Weizsäcker lo hacía, también lo hacían Niels Bohr, Heisenberg. Estamos hablando de premios Nobel de la física, teoría de la relatividad, numeralia cuántica, que pone en duda que esto que estamos nosotros definiendo como la vida, como la existencia, solamente son representaciones sociales de la ciencia. La ciencia es una gran representación social, por supuesto. Por lo tanto, cambia a lo largo del espíritu del tiempo y por lo tanto las fronteras entre naturaleza y cultura son móviles en relación a cómo las estamos viviendo. Lo interesante de todo esto, y ya es para terminar nuestra charla, es que justo estamos viviendo con ustedes en un momento interesante donde le tenemos que hacer una pregunta a nuestras propias disciplinas, llámese biología, antropología, geografía. Estas disciplinas, ¿para qué nos sirven? ¿Para qué queremos aprender? ¿Qué vamos a producir con ese método? ¿Cómo vamos a gestionar ese conocimiento? ¿Nos servirá para distinguir la gran capacidad de expresiones de vida que existe en el planeta? ¿O nos servirá nuevamente para justificar nuestras prácticas de dominación, de usufructo y de extractivismo? Es interesante que entonces estamos justo en este momento donde podemos hacernos esas preguntas. ¿Por qué esas preguntas se vuelven importantes en este momento? Porque estamos viviendo una crisis de la vida en el planeta. Hoy en día todos ustedes han escuchado hablar sobre el calentamiento global, el cambio climático, y entonces estamos justo en esta gran oportunidad de poder repensar nuestras propias metodologías, repensar nuestras propias disciplinas y poder establecer
diálogos amplios, cálidos, respetuosos en términos interdisciplinarios, pero también en términos con el resto de las expresiones de la vida en el planeta. Pues hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. Muchísimas gracias. Y pues abrimos un ratito para preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, abrimos preguntas del público. Preguntas o comentarios, también se vale. Felicitaciones primero. En realidad eso de complejizar algo que parece tan sencillo como de cultura, naturaleza, a veces habla de la cultura se relaciona más bien con zapateo en las fiestas, ¿no? También lo que esta relación entre la cultura y la naturaleza me recuerda los estudios que hace Eduardo Viveiros de Castro, por eso el naturalismo, el multinaturalismo, y todas estas cuestiones de metafísicas caníbales, ¿no? Ese libro tan bello de Viveiros, en el cual él propone que justamente las inteligencias se reúnen en espacios rituales donde el ser humano, en este caso él habla de chamanes, porque es sus estudios de la Amazonía brasileña, y en estado alterado de conciencia por el uso de medicina, ¿no? Puede contactarse con estas otras inteligencias de todos los seres, no solamente los seres animados como pájaros, árboles, sino con inanimados como piedras, como minerales, etc., ¿no? Y que en esos espacios de encuentro es donde realmente todos aprenden de todo. Y de alguna manera ahí está la gran epistemología de los pueblos nativos ancestrales, digamos, la fuente de la epistemología, pensando en epistemología como un sistema ordenado de construcción de conocimiento. No vaya a pensar que hablo de epistemología medio rigurosa. Eso. Muy bien. Si alguien más tuviera un comentario, una pregunta para dialogar en bloque y tener oportunidad de escucharles. Buenas tardes, muchas gracias por su charla. Sí, yo quería primero comentar que creo que han habido bastantes avances en las últimas décadas, ya rompiendo, digamos, con toda la idea del racionalismo, demostrando que los seres humanos somos mucho más emocionales. Y sí, pues ya lo que decía Descartes y todo queda medio descartado en parte. Y quería decir que tenemos aquí un gran avance en el caso de Ecuador con los derechos de la naturaleza en un país, un reconocimiento en gran parte a lo que hemos estado mencionando. Y bueno, creo que estamos dando pasos importantes desde ese lado, aunque no lo comprendamos enteramente. Han habido pasos importantes en el ámbito jurídico. En los últimos 3-5 años, un gran número de resoluciones a favor de los derechos de la naturaleza, reconocimiento de un bosque, de un río como sujeto de derechos, y eso creo que es importante para este debate. Y bueno, mi pregunta era un poco qué opinión le merece a usted la actividad académica y qué tipos de respuestas podemos dar, porque el pensamiento, digamos, estructurado va a seguir ciertos patrones históricos durante, yo diría, quizás cientos de años, ¿no? Y más bien mirando, yo diría, a la cultura como esta idea de cultivar relaciones con la tierra y tomando como ejemplo quizás los ecosistemas. Esa palabra cultura a mí me resuena con cultivar relación. También quisiera preguntar a usted cómo ve algo, o sea, si todo es cultura, entonces ¿qué no es cultura? Quizá aquello que destruye
las relaciones, podría decir, en esos tiempos. Entonces, bueno, yo la pregunta puntual es, si es que ve, cómo ve la academia en los próximos 10, 20, 100 años, si desde ahí pueden hacer respuestas o más bien va a venir desde otro lado. Muchas gracias. 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 Bueno, gracias Alejandro. Con Camila nos veíamos acá y decíamos que quedan tantos temas para discutir desde la antropología, y una de las incógnitas que a mí me queda es los seres humanos constantemente hemos estado queriendo explicar esta distinción de naturaleza-cultura o los humanos frente a los otros animales, ¿no? Entonces, desde la antropología simbólica, en algún momento Cassirer planteaba que debíamos superar esa visión aristotélica del ser humano como un animal racional, y él planteaba al ser humano como este animal simbólico, ¿no? Capaz de mediar su existencia por esta capacidad de crear símbolos y esta capacidad de la cultura como este constructo humano que le distinguiría de los otros animales. La pregunta es hasta qué punto siguen siendo viables estas definiciones de lo humano, o si sigue siendo pertinente la distinción entre lo humano y lo no humano. Muchas gracias por esta muy ilustrativa conferencia, que para los que no entendemos nada de antropología creo que es muy útil, pero yo quiero poner en consideración algunas cosas bajo el punto de vista biológico. Yo creo que esta contraposición naturaleza y cultura definitivamente es muy controversial y podemos ponerla en duda. Una de las cosas que me han llamado la atención son las ilustraciones tomadas de varias fuentes, ¿no? Donde se muestra la naturaleza y la cosa natural y la cosa humana, por ejemplo en esa representación del pecado original. Interesante, porque lo que se ve afuera de los seres humanos, en realidad no todo es naturaleza al estado puro. Las vacas no existirían si no estuvieran los seres humanos. Los perros domésticos tampoco. Los cultivos, tal como los conocemos, estos paisajes con cultivos, no son propiamente naturales, son antropogénicos, podemos decir así. Entonces es muy difícil poder decir lo que está afuera de la construcción humana y lo que está adentro. Y de la misma manera, al revés. Nuestros comportamientos son determinados por nuestra naturaleza, entre comillas, o por la cultura. Y ahí yo creo que, y sin querer ser ni neodarwinista, pero creo que Darwin sí da algunas ideas al respecto. Por ejemplo, el tema de por qué existen las sociedades de los insectos, ¿no? Más allá del tema de las feromonas, también hay un tema genético de identidad genética de todos los pertenecientes a la misma colonia, por ejemplo. Cosa que nosotros, cuando estamos en sociedades grandes como aquellas que hemos construido, ya no tenemos, y por eso incluso podemos pensar en conflictos mucho mayores adentro de una misma sociedad. Entonces, me parece que hay de lado y lado. Nosotros no somos tan culturales como decimos, somos muy naturales en realidad en algunas cosas, así como lo que tenemos alrededor en muchos casos tiene una influencia cultural sumamente elevada, porque en estos, podemos decir, 150.000 o 200.000 años de historia del ser humano moderno, definitivamente han cambiado muchas cosas en nuestro entorno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a dar unos comentarios para ir englobando estas preguntas. Todas ellas me parecen muy ricas, muy pertinentes, y bueno, yo creo que vamos a comenzar con esto último. Vamos a hablar del maíz.
Pues el maíz, ustedes lo saben, es una especie domesticada que proviene de un ancestro silvestre llamado Teocintle y que fue a partir de una palabra que le vamos a llamar simbiosis, que coevoluciona con un sistema de relaciones más allá de la planta, que además hoy en día lo conocemos también como un sistema que forma parte de la identidad alimenticia de una gran cantidad de pueblos, incluidos el Ecuador, México, Mesoamérica, que además articula a la diversidad como un elemento de enriquecimiento, porque usualmente donde hay maíz hay otros cultivos, pero al mismo tiempo donde se cultiva maíz hay un tipo de forma de interpretar el tiempo. Hay un tipo de forma de trabajar la tierra y es más, hasta hay un tipo de calendarios rituales, simbólicos, sagrados, que además establecen las festividades de las comunidades. Entonces me parece que lo que estamos tratando de hacer notar es que realmente todo lo que hemos definido como naturaleza o cultura corresponde a representaciones sociales, políticas y económicas, pero que en sí mismo el ser humano ha mantenido a lo largo del planeta distintas acciones simbióticas con otro tipo de especies. Y lo podemos ver en Mesoamérica, lo podemos ver en Oriente, lo podemos ver en otro tipo de sociedades donde hay este proceso de coevolución. ¿Qué quiere decir eso? Que los seres humanos nunca hemos evolucionado solos. Tuvimos que tener todos estos procesos de acompañamiento, pero si se fijan son procesos de acompañamiento de una profunda y larga duración en términos de observación, experimentación y sobre todo planificación y ajuste. A mí en lo particular me parece que la simbiosis en términos de la domesticación del maíz ofrece las claves para comprender hacia dónde puede ir la educación. Porque usted lo dijo muy bien, cultura proviene de cultivar elementos simbólicos, sociales que sean significativos para la vida en conjunto. Porque usualmente siempre pensamos que es la vida de los humanos, ¿verdad? Devenir con implicará la articulación intrínseca con otras especies. Y entonces si en la universidad nos estamos haciendo esa pregunta de para qué somos universitarios y podemos encontrar como horizonte para buscar nuevas preguntas sobre la vida, pues me parece que ahí ya estamos adelantando mucho camino. Que estamos dejando de lado la mecánica instrumental del conocimiento y estamos otra vez profundizando hacia la voluntad de generar preguntas sobre lo que estamos haciendo, las implicaciones de lo que estamos justo construyendo. Si se fijaron, durante un tiempo la ciencia se planteaba como la objetividad, el método científico, la ley, la regla, parecía que era todo ascético, ¿verdad? Pero cuando estábamos viendo las implicaciones políticas y económicas que esto tenía, pues justo nos estábamos dando cuenta que no era nada objetivo. ¿Qué es lo que realmente estamos pensando en las universidades sobre la vida? Esa es una pregunta que usualmente no nos hacemos. Y si se fijan, la vida es el espectro en el cual nos mueve a todos. Tan solo el simple hecho de cómo convivo con lo que está a mi alrededor. ¿Cuáles son mis prácticas en relación a la forma en la cual nos organizamos y establecemos nuestra vida cotidiana? Aquí no estamos hablando de esto que le llamamos institucional y políticamente correcto como sustentabilidad o sostenibilidad. Estamos hablando sobre una concepción compleja de la vida, sobre una concepción simbiótica de la vida y sobre todo sobre una vinculación más allá de lo humano. ¿Hacia dónde? Esta es la pregunta que me parece interesante encaminar hacia nuestros jóvenes universitarios y nosotros mismos a tratar de retar a las preguntas, a los métodos y a las teorías.
Me parece que muchas veces cuando somos universitarios repetimos demasiadas preguntas, demasiados métodos y demasiadas teorías. Pero muchas veces no nos fijamos que esa repetición tiene que ver con teorías que están hechas en otros contextos, para otros fines y en otros momentos históricos. Hacer preguntas de cuál es el conocimiento que genera un método me parece que es fundamental. ¿La ciencia para qué? Tiene que ser también otra pregunta que para nosotros nos puede orientar. Para tener un trabajo, para ser asalariados o para encontrar preguntas distintas. Créame que cuando estamos hablando de esta clase de temas, siempre son temas que por supuesto nos enfrentan y nos interpelan, porque nosotros podemos hacer desde nuestras propias cotidianidades esto que le llamamos el giro desantrópico. Resituarnos en el devenir con los procesos de vida. Y no estoy hablando de recoger la basura, de tirar menos agua. O sea, estoy hablando de una conceptualización que hagamos más y mejores preguntas, específicamente en profundidad. Y son las preguntas que siempre nos han animado las nuevas teorías. ¿Qué somos y a dónde vamos? Justo cuando hablaba nuestro compañero acerca de Eduardo Viveiros de Castro, un pensador brasileño que le adjudican la teoría del perspectivismo amerindio, Viveiros de Castro se opone frente a una gran cantidad de antropólogos, cuando de pronto dice que justo los sistemas de parentesco de los humanos, sistemas de parentesco genética, se construyen a partir de relaciones de necesidades biológicas. Sin embargo, un antropólogo francés del siglo pasado, llamado Lévi-Strauss, en un librito que se llama Estructuras Elementales del Parentesco, dice: una de las cosas que a todos los seres humanos nos guía es la reproducción. ¿Pero qué creen? No nos reproducimos con cualquiera. Inventamos una institución cultural para no reproducirnos con cualquiera. Y según Lévi-Strauss es el incesto. Ah, ¿verdad? El incesto prohíbe y al mismo tiempo prescribe. Entonces prohíbe un modo de relación con aquellos individuos de un grupo cercano, pero también prescribe que nos podamos ir a casar a otra comunidad, a otro pueblo, ¿verdad? Entonces Lévi-Strauss deja muy feliz a la teoría en relación a cómo se establecen los sistemas de parentesco. Hasta que él toma un avión en 1937 a la Amazonía brasileña y conoce a un par de grupos etnolingüísticos diferenciados, los Bororo y los Carubeo. Y entonces su teoría, que habla de los sistemas de parentesco, del intercambio, de la regla, los primos cruzados, los primos segundos, se rompe. Porque entre los Bororo y los Carubeo también se puede uno casar con una palmera, con un cocodrilo, con un río, con la luna. ¿Se dan cuenta cómo ahí el microscopio de la teoría que nos sirve para ver la realidad se limita ante los múltiples relatos de comprender la realidad? Y es exactamente esta bonita metáfora que hacíamos cuando el humano y su teoría es el microscopio, el vidrio que mira y lo que escribe de lo que mira. ¿Qué hace Lévi-Strauss? De pronto dice: necesito quemar a ese viejo Lévi-Strauss porque necesito nuevas preguntas, nuevas teorías. ¿Y qué hace? Escucha a las personas. Y entonces empieza a darse cuenta que existen
distintos relatos y modos de relación donde las piedras, las aves, los simios, las plantas, el clima, tienen intencionalidad, tienen formas de relación, organización social, agencia y capacidad biosemiótica. O sea, producir símbolos, significados y comunicar intencionalidades. ¿Qué pasó? Cambió el enfoque de la ciencia y entonces empezamos a hacer otro tipo de preguntas y llegamos hacia conceptualizar que la vida tiene o puede tener el reconocimiento por los humanos de ser sujetos de derecho. Imagínense, en las ciencias sociales y las ciencias jurídicas usted sabe que no hay nada más difícil de mover que la ley, la norma y la constitución. Eso siempre se mueve más lento que la realidad, ¿verdad? Entonces, para que ya estemos discutiendo sobre los derechos de los ríos, de las selvas, de las montañas, quiere decir que entonces estamos cambiando de formas de comprender la vida. Si el Estado puede, o está pudiendo, ¿por qué nosotros no estamos pudiendo? Y eso me parece que es también interesante de las preguntas que tenemos que ir haciéndonos. Justo en esta capacidad de intencionalidad de la naturaleza hay una gran cantidad, y eso ustedes lo sabrán mejor que yo, de estudios donde hablan sobre todas estas capacidades, inteligencias, cualidades de otras especies. Pero la que me parece que es fundamental, que tendremos que recobrar como humanos, será la capacidad de asombrarnos con el conocimiento. Conocer para reconocer y no conocer para desconocer. Porque muchas veces asumimos que el conocimiento nos sirve para desconocer otros modos, otras formas y otras experiencias de vida. Como ustedes se habrán dado cuenta, pues apenas calentamos de aquí el micrófono. Usualmente este es como un semestre de clases con una gran cantidad de muy buenas y entretenidas lecturas que ojalá que muchos de ustedes tengan oportunidad de luego ir acercándose, y sobre todo es esta invitación a que podamos desde los intercambios interdisciplinarios poder plantearnos estas preguntas sin menoscabar que es mejor que otra disciplina para nada, sino más bien darnos cuenta que desde el diálogo de saberes podemos potencializar preguntas interesantes. Si a alguno de ustedes les interesa, pues ahí les dejo 3 links de los últimos artículos que he escrito junto con algunos colegas, una colega, sobre esto que le llamamos el giro desantrópico, que es una transformación de paradigma no hecha por nosotros, sino por un grupo de pensadores de frontera, o sea, gente que son biólogos, gente que son antropólogos, geógrafos, hidrólogos y gente de ciencias sociales en general, que estamos repensando los modos de hacernos preguntas. Encantado de estar con ustedes y conocerles. Muchas gracias. Agradecer muchísimo a Alejandro por esta presentación, por esta charla. Agradecer también a todas las personas que han asistido, porque nos dejan muy inspirados para seguir debatiendo esto, y más en la situación en la que estamos, frente a una crisis civilizatoria que estamos viviendo. Quería invitarles también para el día de mañana a las 5 de la tarde en el Teatrino de la Facultad de Arquitectura de Diseño y Arquitectura. Se va a presentar el libro de Alejandro, el libro Mirar hacia adentro, reflexiones y relatos sobre el trabajo de campo en la antropología. Entonces están todas invitadísimas a esta presentación. Alejandro, muchísimas gracias. Encantado de estar con ustedes.